Bueno, el siguiente tema será presentado por Federico Bernal, nuestro invitado desde Argentina. Tuvimos la suerte de conocernos durante el año pasado en Lima, durante los Panamericanos, y desde ahí nos hemos mantenido en contacto y se ha generado esta instancia, como mencioné en la presentación del curso, el tema de la cuarentena nos ha permitido generar vínculos virtuales y no ha sido una excepción en este caso. Federico es profesor de educación física, preparador físico en el staff de la Confederación Argentina de Básquetbol, cumpliendo funciones principalmente en la selección mayor femenina. También es docente de la Escuela Nacional de Entrenadores y preparador físico del Club Gimnasia y Grima de La Plata en su rama de básquetbol. Él nos presentará el tema diseño de implementación en control de carga. Adelante, Fede, muchas gracias por tu presencia Bueno, en nuestra jornada. gracias a vos. Ahí comparto la pantalla. Decime si la podés ver, la ¿Vale? podés ¿Está visualizar cargando? bien. Perfecto. Vamos a... Está el... Ok, vamos adelante nomás. Muchas Ahí gracias, está. Fede. Esperá que corro esto y ahí estamos. Bueno, ahí se ve bien, ¿no? Bien, buenísimo. Buenas tardes a todos. Gracias, Hugo, por la convocatoria. Para mí es un honor. Ya te lo adeudaba desde el vínculo que habíamos generado en Lima, los Panamericanos pasados, pero bueno, esto es una buena instancia para intercambiar ideas, conocer gente, colegas, amigos y bueno, y mostrarles algo de lo que se hace desde el área de la Confederación Argentina de Básquet, cómo es un diseño de intervención y justamente una estrategia para intervenir para lo que es la cuantificación de la carga en básquet, donde se pueden aplicar en tantas realidades como se planteen. A mí me ha pasado a lo largo de mi vida profesional como preparador físico en planteles, de estar con planteles profesionales, donde he estado vinculado casi 10 años a mi club, a Unión Vecinal de La Plata. Me ha pasado estar en instancias con jugadores juveniles, como me pasó ahora en los últimos meses, que se ha cortado debido a la cuarentena, y también con planteles juveniles de selección argentina y a su vez con plantel mayor de la selección femenina. Entonces, que he tenido tantas herramientas como realidades y contextos diferentes, lo que no quiere decir que sea una excusa para justamente no ver y no intervenir sobre esta temática de lo que es la cuantificación de la carga. Bien, el análisis es bien simple, se trata de hacer justamente un análisis basado en evidencia, no solamente de una cuestión empírica, sino a lo largo de la charla van a observar que cito autores de referencia, como Tim Gabbett, Aaron Coates, Foster, que por ahí en las poblaciones, ahí la estaba escuchando a Tania recién y a los anteriores disertantes, que citan desde contextos diferentes, desde realidades diferentes, y por ahí que justamente nuestras poblaciones, donde nosotros trabajamos, son realidades totalmente distintas y que justamente se plantean como valores referenciales en la forma de intervenir. Y quedan variables que no son menores en lo que es la información, la manipulación del dato y justamente la toma de decisiones para que los jugadores estén conformes a lo que demanda el juego. Bien, eh, muchas veces cuando se plantean este tipo de intervenciones de lo que es el manejo y la gestión de carga, se empieza a asociar conceptos erróneos que significan que los jugadores jueguen menos y no necesariamente tiene que suscitar eso. Más que obsesionarse con esa cantidad de minutos jugados, ahí podríamos enfocarnos en lo que es la calidad y la cantidad de entrenamientos. Nosotros hemos hecho con Ezequiel Lavallén, que es el coordinador del área de preparadores físicos a lo largo de todos estos últimos años en la Confederación Argentina de Básquet, lo que era una hipótesis lo objetivamos a partir de un seguimiento implementado a lo largo de todos los jugadores que han pasado en campos de tecnificación o que han quedado en los procesos de selección argentina, independientemente de las edades o de los torneos. Y hemos descubierto que había una variabilidad y una heterogeneidad de casos, pero el común denominador respondía a la cantidad de juegos, que algo lo han citado a estos. Bien, entonces
primero, analizar el contexto. No necesariamente es que justamente manejar y gestionar la carga quiere decir que no jueguen o que jueguen menos y no más. Por ahí la demanda de la competencia que todos hemos hecho, estado, perdón, en torneos internacionales o torneos nacionales o federativos, que la densidad de los partidos por ahí en 6 días, en 7 días, son altísimas. Hay juegos que son todos definitorios, 4, 5, 6 partidos que son definitorios, y bueno, eso lo demanda el tipo de competencia. Se ha modificado en el último mundial de la selección mayor masculina, que era día por medio, con algunos días de descanso en instancias o en fases bien puntuales, pero antes era jugar casi todos los días en poco tiempo. Bueno, la realidad y el contexto es el gran condicionante para justamente tomar decisiones. Después, prevenir lesiones. En básquet es casi imposible, con cualquier deporte de situación, la lesión es multifactorial, responde a tantas variables y a tantos factores que justamente asociar lo que es la gestión de carga con decir que no se van a lesionar no es prudente, o no hacer asociaciones empíricas como causa-efecto. Por eso no es prudente, porque hay tantas variables como casos puntuales. Bien, y esto es otro criterio también que plantea Tim Gautt, que monitorizar la carga y la carga óptima no es lo mismo. O sea, los jugadores justamente necesitan cargar, sentir tensión, generarle capacidad de trabajo al tejido justamente para soportar carga. El tema es cuándo, el tema es cómo, el tema es conforme a la demanda que necesita el jugador o la jugadora, conforme a la demanda del torneo. Bien, citando a Trapero y por ahí haciendo un mensaje contradictorio a lo que plantea Vadillo también, que o sea, para justamente hacer algo mensurable o hacer algo medible, justamente se tiene que medir, si no, no se podría mejorar. Pero bueno, hay autores o preparadores físicos que son de referencia, como Juan Trapero, preparador físico histórico del Real Madrid, que es lo que ha planteado en una de las charlas que he escuchado, que no todo lo que se cuantifica cuenta, ni todo lo que cuenta se puede cuantificar. A lo que voy, cuánta información es relevante para la toma de decisiones, cuánto es la capacidad de filtrado de ese tipo de información que le tenemos que comunicar a los entrenadores, que son los que justamente toman las decisiones. Bien, entonces, no vamos a ahondar en conceptualizaciones en torno a lo que es la carga. Hay autores de referencia, como bien les decía, y hay algunos papers que son justamente de referencia, pero sí lo que vamos a hacer foco a lo largo de la charla, que es la carga total lo que nos importa, que no solo variables asociadas a la intensidad, a la duración, al volumen, a la densidad, sino también otro tipo de factores psicológicos y estresantes que inciden no solo en la vida diaria. Ahí citaban también la cantidad de viajes, el desfasaje horario, el jet lag, cuestiones asociadas a algo endocrino, clínico y demás. Bueno, entonces todo incide en la carga y justamente en la toma de decisiones. Hacer una breve clasificación de las variables, o sea, hay variables indicadores de carga interna, que es todo lo que repercute en el organismo y cómo responde el mismo, donde se pueden utilizar variables indicadores objetivas, o ahí citaba Hugo, sobre la utilización de la frecuencia cardíaca, el consumo máximo de oxígeno y el lactato sanguíneo, y nosotros lo que vamos a hacer foco a lo largo de la charla sobre indicadores subjetivos, por ahí son herramientas de cero costo, y acá se puede replicar en las realidades, como planteaban recién, si en ciertos clubes o en ciertas federaciones había o no había botiquines, o había o no había ciertos elementos para justamente implementar el trabajo. Bueno, son herramientas de cero costo que están validadas, que se pueden tranquilamente llevar a cabo justamente con cero peso, como decimos acá en Argentina, que son las escalas de percepción subjetiva de esfuerzo, las RPE, o algún tipo de cuestionario, que lo vamos a ver más adelante. Nosotros le hemos encontrado el punto, por así decirlo, para que tengan adherencia en la forma de reportarse en un timing específico los jugadores y las jugadoras a lo largo de todo el país, por fuera de los procesos de selección. Bien, y después otro tipo de indicadores de carga externa, que es todo lo cuantificable, lo que se puede hacer a través del movimiento y demás, que no vamos a considerar las variables locomotivas, que son derivadas
del traqueo, por así decirlo, de los GPS, porque la modalidad nuestra, modalidad indoor, permite configurarlos. Nosotros lo que utilizamos son los dispositivos Catapult, que son variables mecánicas derivadas del acelerómetro, del giróscopo y del magnetómetro, y por citarle algunas variables que son el player load, los saltos, los esfuerzos explosivos, las aceleraciones, desaceleraciones y los cambios de dirección. Y se puede cuantificar en forma absoluta o en forma relativa, asociando el volumen y la intensidad. Bien. Acá ya para ir introduciéndonos y dándole un marco teórico. ¿Por qué monitorizamos y controlamos la carga? Básicamente lo que buscamos es educar a los deportistas para anticiparnos. No importa los medios, no importa los materiales. Está claro que importa, porque responden a la sensibilidad, a la fiabilidad y demás. Pero básicamente lo que buscamos es educar para anticiparnos. ¿A qué? A que justamente, debido a la densidad de partidos que se presentan en una semana tipo de competencia, a la variabilidad que se pueden encontrar ellos en replicar ese tipo de competencias en momentos puntuales en el año, ya sea a nivel federativo, a nivel asociativo, a nivel selección. Es una realidad que lo demanda y lo impone la competencia. Bien, bueno, justamente nosotros buscamos a educarlos para anticiparnos y asociar el rendimiento con la prevención. Bien, lo que buscamos básicamente es que estén preparados para afrontar las demandas de la competencia y justamente incrementar la demanda de las mismas y, si se puede, prevenir las lesiones. A lo largo de la charla me van a escuchar que es deporte dependiente, disciplina dependiente, contexto dependiente, la intervención y el análisis que tengamos. Yo cito acá 3 casos puntuales, 2 del mismo club, del Real Madrid, fútbol y básquet, que para mí son el marco referencial y el norte de una estructura por fuera de lo que es la NBA, pero sí que si nosotros tenemos que hacer este análisis, si jugadores como en el Real Madrid de básquet se lesionan, la realidad nuestra también, o sea, que están expuestos a lesiones. El tema es justamente detectar o elaborar estrategias justamente para que no pase eso, desde el hecho de controlar y cuantificar las cargas. Bien, entonces, no es que por esa cantidad de lesiones que hubo, se paró el torneo y demás. Muchas veces, esto como decimos acá en Argentina, la banda sigue tocando y bueno, y hay que echar manos y hay que ponerlo a disposición la mayor cantidad de tiempo y la mayor cantidad justamente de jugadores para el entrenador. Ese es uno de nuestros roles como preparadores físicos fundamentales. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Bueno, cantidad de partidos, la densidad en esas semanas tipo, que también inciden, que ahí Tania lo citaba. Hay otros estudios que yo lo voy a citar más adelante, que ver cuál es la incidencia lesional entre la cantidad de partidos y la cantidad de entrenamiento y cómo situarlos en diferentes edades, formativas, competencia y demás a los jugadores para ver diciendo, bueno, si voy bien o voy mal con el hecho de dosificar y demás. Acá, esto pasó el año pasado con el cambio en el preparador físico, en lo que fue en el Real Madrid. Tenían un preparador físico de un corte, por así llamarlo, netamente tradicionalista, Pintus, italiano y demás, que los españoles justamente lo mataban, así hablando mal y pronto, por su intervención. Como consiguió resultados y ese Real Madrid de Zidane ganó absolutamente todo y lo sacó de esa hegemonía que tenía el Barcelona, bueno, contratan a Gregory Dupont de la escuela francesa con Morin, con Boucher, que hoy son autores de referencia en lo que es en el campo de la fuerza y el entrenamiento sobre todo. Le ha cambiado la metodología y en las primeras semanas la cantidad de lesiones ha sido exponencial. Entonces, ¿a qué se asocia? ¿Es mal el preparador físico? No, venía de salir campeón del mundo con Francia en el Mundial pasado en fútbol. El equipo ese prácticamente volaba, la intensidad que tenía era asombrosa. Entonces, ¿qué es lo que incidió ahí? La metodología. Entonces, que una de las partes también, no necesariamente la capacidad es lo que decía yo del tejido, la predisposición del jugador y demás, sino también la metodología que propongamos desde el preparador físico, al mismo entrenador, lo expone el jugador a aumentar la tasa de lesiones. Bien, bueno, y esto también, citando casos de Golden State y de la última temporada, la cantidad de lesionados que ha tenido. A lo que voy con esto,
¿Es una problemática? Sí, el tema es tratar de disminuir ese riesgo lesivo, por así decirlo. Porque en estructuras súper profesionales es un lucro cesante, se pierde dinero. Y hay estudios que lo avalan eso sobre todo en fútbol, en Premier League y demás. En otras estructuras, bueno, es clasificación o no clasificación a un torneo, o perder jugadores, o sobre todo lo peor, ahí Tania lo citaba, con jugadores en lesiones de ligamento cruzado anterior que abandonan la práctica deportiva. O sea que hay tres áreas bien diferenciadas, pero que inciden sobre todo esto en la implementación de una cuestión de cuantificar la carga. Bien, esto es la estructura operativa del Real Madrid. Esto es lo que intentamos replicar desde el área de la Confederación. Ya les digo, nosotros somos de tomar de este tipo de instituciones, de estructuras, como marcos referenciales para justamente replicarlos en nuestra realidad, contextualizarlos sobre todo. Bueno, hay una estructura operativa que tienen Sport Science, que tienen ayudantes, justamente los que recaban datos y demás. ¿Cómo es la forma de utilizarlos a partir de software que justamente, bueno, nosotros pudimos tener acceso a la plataforma de AMS, pero lo que, por una cuestión de costos y demás, la hemos replicado a través de un Excel, de cuestionarios y más, que lo vamos a ver más adelante, cómo es la manipulación del dato a través de la nube, del OpenField, y cómo se transfiere ese tipo de información. Ustedes ven el Excel, ven soft que son gratuitos y demás, bueno, es cuestión de, primero, de contar con los recursos humanos, porque un preparador físico, que la realidad nuestra es que estamos solos y que el perfil que hemos acuñado, que somos preparadores físicos de trincheras, del día a día, de estar a la par de los jugadores, llámese en el gimnasio, llámese en el costado de la cancha o dentro de la cancha con los entrenadores y asistentes, es muy engorroso llevar todo este tipo de información porque es inevitable que algunas cosas se pierdan. Bueno, el tema es cómo filtrar toda esta información, cómo contextualizarlo y cómo bajarlo justamente a la realidad para tomar decisiones. Bien. El problema con este tipo de gestión de información que nos encontramos con islas disyuntivas, con diferentes formatos, y justamente es difícil la explotación, la exploración del mismo. Bien, entonces los datos pueden ser generados ya sea en forma empírica, ya sea en forma objetiva, ya sea en forma subjetiva, con valoraciones, sin valoraciones y demás, por entrenadores, preparadores físicos, por los médicos, por los analistas de video, psicólogos, diversas fuentes externas con poca o nula información, llámese periodistas y demás, bueno, más, menos nivel, bueno, pero todos inciden en lo que es la manipulación del dato y la información y demás. Entonces la forma de presentarlo es bien simple, llámese por documento de texto, hoja de cálculo, videos y demás, que esto permite un feedback hacia el entrenador y hacia los jugadores. Y lo que justamente buscamos, o lo que hemos buscado, es generar un historial y un perfil de rendimiento desde el área de la Confederación, que respondía en pocas semanas tomar decisiones puntuales sin dejar cabos sueltos para justamente afrontar las competencias y la demanda de la misma. Bien, citando el adagio de Erasmo, lo que buscamos básicamente es prevenir que curar. Bien, y teníamos que analizar el tipo y la frecuencia de competencia, cómo era una semana tipo, las características individuales y el historial y el tipo de lesiones. Esto se podía hacer a partir de una anamnesis, algo bien simple, vuelvo a repetir, con herramientas de cero costo. Lo que buscábamos acá es que si había jugadores que podían rendir en su máxima prestación, reduciendo el riesgo lesivo y justamente preparándolos para soportar carga. Bien, algo citaba Hugo, algo citó Tania. Bueno, ustedes fíjense, la incidencia lesional cada 1000 horas en partidos, que son de casi 10, y la incidencia lesional cada 1000 horas en entrenamientos, que es casi la mitad. Entonces, nosotros, fue uno de los grandes sustentos, el fuerte basamento que hemos nosotros hecho y analizado a partir del área de la Confederación, a través del método CAP, que era la cantidad de partidos que juegan a lo largo de una temporada jugadores juveniles. Y los valores se asociaban a cantidad de partidos a jugadores NBA, arriba de 100 partidos, 105 partidos a lo largo de una temporada. Lo citaban entonces, cuándo entrenaba, cuándo se lo sometía a una pretemporada, cuándo recuperaba, si se lesionaba, cómo eran los mecanismos de recuperación, si respetaba tiempos biológicos y demás. Entonces veíamos que era un rehabilitador crónico, un reeducador crónico. Entonces decíamos, ¿por qué se estanca?
¿Por qué si a los 15, 16 años era una manera y a los 17, 18, 19 años está prácticamente estancado? Entonces nosotros objetivábamos eso con este tipo de información, con valoraciones y con las prestaciones, con otros dispositivos adentro de la cancha. Entonces veíamos que la variable cantidad de partidos a lo largo de una temporada incidía también en la toma de decisiones para justamente someterlos a carga. Bien, ahí esto no me voy a detener porque lo han citado. La lesión más frecuente en el básquet es el esguince de tobillo, la lesión de sinesmosis, seguido del esguince de rodilla. Y bueno, ahí lo citaba perfectamente Tania con el ligamento cruzado anterior en mujeres, llámese por niveles malos o bajos en la fuerza dinámica general, en lo que es la cadena posterior, en la composición y cómo se inserta el ligamento cruzado anterior en la rodilla de la mujer y demás. Bueno, no voy a ponerme a detallar estas cosas porque lo explicó perfecto Tania, pero bueno, yo me hice cargo del equipo de la selección argentina previo al sudamericano del 2018 y tenía más de la mitad del plantel con antecedentes de lesiones de ligamento cruzado anterior. Entonces tenía una heterogeneidad de casos de cómo habían sido y todos respondían de la misma manera, niveles bajos de fuerza dinámica general. Entonces fue la intervención a partir muy simple de cómo estructurar mi sistema de trabajo para justamente someterlas a una carga para que ese tejido responda en situaciones puntuales que se lastimaban no en los entrenamientos, sino se habían lastimado en partidos. ¿Bien? Entonces la pregunta es, antes de implementar un sistema de gestión, de seguimiento, de carga y demás, si mi población se asemeja a los estudios epidemiológicos de los últimos 10, 12 a 15 años, sobre todo trabajando con mujeres, si realmente estoy diseñando un programa preventivo, anticipatorio, y si a su vez se contextualiza con mi realidad. No pasa por recabar datos, números y demás, sino pasa por utilizarlos inteligentemente, que tengan impacto en el día a día. Entonces, esa realidad se asemeja a dinámica de concentraciones, a torneos, a cómo estructurar una semana tipo. No es lo mismo una semana tipo de un club que se juega acá en Argentina, se entrena de lunes a viernes y se juega sábado y o domingo, a una dinámica de selección. Vienen las jugadoras de afuera, cambio de horario, tantas horas de viaje por avión y demás. Entonces, ¿qué impacta y repercute en la carga? Por más que nosotros hemos diseñado algunos mecanismos anticipatorios para que vayan corriendo las horas, o sea, desfasar ese jet lag para que no tenga impacto y demás, o aumentarle el volumen y la intensidad de los entrenamientos extra club, que responden a una dinámica profesional, que es rendir para el sábado o domingo y no proyectarlo a una dinámica de concentraciones o de torneos. Bueno, incide todo en el armado de la sesión y demás. Bien, este es el modelo de intervención bien básico que lo hemos tomado de Tim Gabbett, donde la carga está moderada por justamente la edad, el historial lesivo, el historial de entrenamiento, la fuerza relativa en algunas valoraciones, la aptitud aeróbica y la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Lo que nos permite esto es someterle a un deportista a un tipo de carga y ver cómo responde a partir de ciertos indicadores de carga interna ese deportista. Y la pregunta es bien simple, sobre todo en proceso de selección, porque no tenemos tiempo, que no quiere decir que no sea excusa, no tenemos tiempo para modificar esa realidad, pero justamente nosotros nos debemos anticipar semanas antes para que justamente esta bomba no se detone en concentración, porque generalmente son 5 o 6 días de preparación en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, se viaja 4 o 5 días en el lugar de competencia, más otros 4 o 5 días de torneo, o sea, es muy poco tiempo lo que nosotros tenemos para modificar desde el área nuestra la realidad de cómo llega el estado de forma física a una jugadora o un jugador. ¿Bien? Entonces, vemos cómo es la respuesta a esa carga, si continuamos o no, si reajustamos o no, analizamos el bienestar perceptual, por así decirlo, con los otros indicadores que lo vamos a ver más adelante, y si el jugador o la jugadora se lo puede someter a un tipo de carga determinado. Que no quiere decir, vuelvo al principio, que no entrenen, sino redireccionar la carga en función de cómo impacta. Esto es lo programado y lo programable, esa diferencia que se plantea entre, está bien, fenómeno, yo escribo el entrenamiento, lo diseño, lo llevo a un papel y demás, pero después la realidad me demuestra otras cosas. Entonces nosotros tenemos que tener esa cintura,
a partir de datos objetivos, cómo intervenir sobre la dinámica de entrenamientos y demás. Porque justamente los entrenadores lo quieren, o sea, le dan palo, por así decirlo. Siempre quieren entrenar en forma intensa. Bien, fenómeno. El rol nuestro es ponerlos en situación, ponerlos a disposición a los jugadores para que entrenen conforme a lo que demanda el entrenador. Se gana, se entrena fuerte. Se pierde, se entrena también fuerte. Entonces no hay un parámetro para decir, bueno, hay que descargar acá, descargar allá. Sino hacerlo una orientación a partir de la interpretación de los datos, y nosotros tenemos que tener justamente el tacto, la capacidad para comunicar ciertos datos. Bien, que lo vamos a ver más adelante. Orchard en el 2012 ha hecho este estudio es muy simple de interpretar, que ha hecho una relación entre la carga de entrenamiento, las lesiones, el rendimiento y el estado físico. Entonces, si ustedes ven los extremos, entonces cómo someterlo a un jugador con subestimar ciertos indicadores de carga o someterlos a demandas subumbrales a lo que demanda la competencia. Entonces, fíjense que ese extremo, o sea, si ustedes se ubican de frente a su izquierda en la computadora en forma inadecuada, ese tipo de carga, también el riesgo lesivo va a ser bajo, pero la forma física, tanto del plantel como del jugador, va a ser baja, entonces no va a estar, por así decirlo, preparado conforme a las demandas de la competencia, que es lo que decía Tania, también se rompen en el entrenamiento, pero nosotros hemos encontrado que se rompen también en los partidos. Entonces, bueno, hay que someterlos a las demandas que demanda la competencia. Bien, fenómeno, justamente darle capacidad de trabajo. Y si lo hacemos en forma excesiva, o sea, lo asociamos a estado de sobreentrenamiento, overtraining, overreaching, también tiene implicancias sobre el estado de forma de la jugadora o del jugador. Entonces, el aumento del riesgo lesivo aumenta, ya sea el tejido blando y demás, o el hecho, también ahí lo citaban, que el hecho de estar cansado, el poco control o nulo control motor, que también en ciertos aterrizajes nosotros lo hemos descubierto a partir de ciertos casos puntuales que se lastimaban, no necesariamente por hechos fortuitos que saltan y pisan el tobillo de un jugador o una jugadora, que esos son hechos fortuitos, nosotros no podemos contemplarlos, pero sí podemos contemplar y hacer este tipo de intervenciones a partir del manejo y la manipulación de la carga. ¿Cómo lo tenemos que orientar? Bueno, tratando de orientar a lo que son zonas de entrenamiento en zona de carga óptima, que se genera un estrés puntual con el mínimo impacto de estrés biológico, físico, bioquímico y demás. Bueno, el tema es encontrar esa carga óptima. Y sobre todo lo que digo es esto, en momentos puntuales, no es lo mismo la realidad de la dinámica de un club, en someterlos a una pretemporada, que hay que aumentar los volúmenes, la intensidad por una cuestión obvia, a la dinámica de un torneo de selección, poco tiempo, donde si nosotros en los primeros días lo sometemos a una carga excesiva, vamos a tener una implicancia a la semana o a las 2 semanas, y justo en esas 2 semanas es donde está el torneo. Entonces tenemos que también tener en cuenta ciertos indicadores de carga. Bien, lo que tenemos que hacer es establecer un enfoque mixto, o sea, utilizar medidas subjetivas, ya no sé, cuestionarios o indicadores a partir de la escala de RPE, con objetivas. Nosotros lo hemos hecho a lo largo de todo el año pasado con la selección mayor femenina, con las selecciones juveniles argentinas de varones, en todos los torneos, llámese Sudamericano, FIBA América, Premundial, preparación al Mundial, o con las chicas en lo que fue la preparación y el torneo en Lima, que tenemos datos en competencia, 3x3 en los partidos, preparación a lo que fue la AmeriCup y en el preolímpico en Bahía Blanca. Entonces, no es que si yo cuantifico la carga a partir de medidas subjetivas y generalmente son indicadores de carga interna, voy a contemplar todo el espectro de incidencia de la carga hacia la jugadora o el jugador. No, lo ideal es establecer justamente un enfoque mixto. ¿Bien? Acá, con ya cuestiones van asociadas más a la receta, cómo llega el jugador y cómo hemos encontrado nosotros ante la infinidad de información, escalas, tablas y demás que tienen cierta objetividad, que tienen cierta fiabilidad, nosotros hemos buscado adherencia, hemos encontrado adherencia para que justamente las jugadoras y los jugadores se reporten conforme a lo que nosotros demandábamos. Las pruebas tienen que ser rápidas, sensibles, fiables.
y que tienen que responder a cambios sensibles diarios y estacionales en la carga de entrenamiento. Entonces nosotros lo hemos estandarizado, que se tenían que reportar 1 hora y media, 2 horas y media antes, ya era en forma de cuestionario, a través de formularios de Google. Entonces eso se cargaba en la computadora y era una forma de comunicárselos a los entrenadores. Che, fíjate fulana, fíjate mengano que reportó esto. Bueno, era una forma también de acomodar la información, que nosotros le hemos buscado una adherencia. Ahora lo vamos a ver más adelante. Bien, las horas también hemos hecho una educación sobre estas cosas. También no tengo los datos de la academia acá que se había hecho el año pasado, pero las primeras 2 semanas, sin hacer una inferencia, sin hacer una educación sobre la higiene del sueño de los jugadores juveniles, 14 y 15 años, y jugadoras que estaban en una preparación de 17, 18, 19 años para el Mundial en Tailandia, no habían asociado que dormir más de 8 a más horas, ya les digo, sin necesidad de cuantificarlos a través de dispositivos y demás, sino hacer una inferencia diciendo, che, dormí tantas horas. ¿Por qué? Porque te puede llegar a tener este riesgo de dormir menos de esas horas. O sea que tenía una implicancia de casi 2 veces de tener una lesión en comparación a los atletas que habían dormido más de 8 horas. Entonces, se lo podía asociar a efectos a la represión de glucógeno, a la reparación del daño muscular, o sea, se lo asociaba también a un estrés condicional. Bueno, nosotros hemos tenido en la preparación de lo que fue al sudamericano en Tunja, que lo ganamos después de 70 años, y encadenamos lo que fue preparación al mundial en Tenerife, habíamos tenido combinaciones de 16 viajes, con la diferencia horaria, con los transbordos, con ir a hacer una preparación en Bélgica, en España antes, en Cáceres, hacer un cuadrangular, ir a Tenerife. Entonces, todo esto influenciaba no solo en estas horas de sueño, sino también en la carga y cómo manipularlo por parte de Cristian Santander, que había sido el entrenador. Entonces nosotros le teníamos que ir con esta información al entrenador y decirle, che, mirá, ojo con esto. Después, obviamente, el que decidía era él, y por suerte no hemos tenido lesiones de tejido blando, de lesiones de rodilla, que en torneos anteriores había sido en forma exponencial ese tipo de lesiones. Bien, esto hemos adecuado tipo wellness, un cuestionario wellness, y lo hemos ayornado al vocabulario de los jugadores. O sea, para no utilizar otro tipo de indicadores, diciendo, bueno, decime de esta manera. Bueno, nosotros lo hemos ayornado y hemos estandarizado ahí, como ven, escalas arbitrarias donde se ubicaba el jugador previo a la información que nosotros teníamos para manipular datos y cargas para someterlo justamente al entrenamiento, a la paliza del entrenamiento, así hablando mal y pronto. Entonces, este tipo de placa ya lo tenían en sus celulares y ellos se respondían a través de ese cuestionario. Bien, lo que nos permitía este tipo de intervención puede ser a través de otros cuestionarios. Nosotros hemos, ahí como les decía, adecuado el wellness de escalas de 1 a 10, con semáforos y con siglas para que sea rápido, sobre todo para que tengan adherencia a ese tipo de respuesta. Pueden ser otro tipo de cuestionarios a partir de un TQR. Lo que nos permitía esto era revisar la carga de entrenamiento y dar mayor importancia o no a los métodos de recuperación. Bien. Después lo que hacíamos ya esto metiéndonos en el intraesfuerzo, donde combinábamos esos indicadores subjetivos, lo que se hacía antes a partir de cuestionarios, con indicadores objetivos. Valorábamos, por ejemplo, el CMJ, el salto en contramovimiento, con una alfombra de contacto, si no se tenía una alfombra de contacto, valorándolo con la aplicación MyJump, y si no se utilizaba un salto vertical, se utilizaba un broad jump. Y las variables que utilizamos era la altura o el alcance. Si nosotros detectábamos con un valor de referencia una diferencia justamente con ese valor de referencia a la ejecución, llámese pre, intra o post esfuerzo de este CMJ, yo lo tomaba dentro del diseño de microciclo siempre en el primer día y siempre bajo la misma modalidad y la misma forma. Entonces, para que justamente ese dato sea fiable. Si yo detectaba una diferencia con ese valor de referencia de un 10%, entonces era un indicador potencial de fatiga, de lesión, y se lo tenía que comunicar al entrenador. Que no quiere decir que no entrenaba, sino que se redireccionaba la carga. Y a su vez también era una inferencia, esto para otro momento será cómo lo sometíamos, no valores promedios o desvíos, sino también consideramos el tamaño del efecto. Bien,
Otra manera, a través de dispositivos derivados de la ciclometría, yo utilizo la pushband, teníamos el dato de la carga óptima y bueno, entrenamos a partir con ciertos ejercicios, carácter del esfuerzo, con ciertos ejercicios, la pérdida de velocidad en la serie, son conceptos que van asociados. Bueno, y establecí un rango arbitrario en la pérdida de velocidad en la serie con una carga determinada. ¿Bien? Y después, ¿cómo terminaba el entrenamiento? O sea, dentro de los 15 a 30 minutos, les pedíamos que se reporten a partir de la escala de percepción subjetiva de esfuerzo, adaptada a la escala de Borg, originariamente, un Foster, donde le pedíamos que se reporten cuán intenso, cómo lo habían percibido el entrenamiento o el esfuerzo. Después la inferencia estadística era a partir de cuantificar las cargas, a partir de unidades arbitrarias, se hacía otro tipo de inferencia a partir de la monotonía y el estreno o la fatiga. Entonces son todas variables que teníamos nosotros pre, intra y post esfuerzo justamente para diseñar el tipo de carga. Y esto es una forma de presentarlo con una semana tipo, con una jugadora monitorizada, una jugadora juvenil monitorizada en su competencia. Esto es una semana tipo de una jugadora, con 2 partidos a la semana y demás. Y cuantificamos justamente la unidad arbitraria. La unidad arbitraria se cuantificaba el RPE, o sea, la percepción subjetiva del esfuerzo, por el volumen. Y eso nos da un indicador de carga, de una unidad de carga justamente, en lo que había sido un lunes, un martes y demás. Esto lo que nos permitía era establecer y anticiparnos, volviendo al principio de la charla, cuánto entrenaba una jugadora, por ejemplo, por citar una variable cuantitativa, en la semana. Justamente en un proceso de selección le decíamos, mirá, fíjate, si esta jugadora entrena 11, 12, 13 horas semanales, no la sometas a un entrenamiento de 20, 22, 24 horas en la semana, porque no va a tolerar la carga, se va a lesionar, inevitablemente se va a lesionar, o va a manifestar este tipo de información, o sea, se lo va a correr hacia la derecha. Entonces, nosotros lo que decíamos justamente, sabiendo el cronograma de competencia, sabiendo qué jugadores iban a ver, le pedíamos, sin invadir a los preparadores físicos en sus clubes, que empiecen a aumentar el trabajo extra que se le anexaba desde la confederación. Bien, las ventajas que tiene utilizar este tipo de escalas es que combinan mediciones objetivas y subjetivas, es una medida fiable, está validada para diferentes deportes y grupos de edad, y es simple, que no requiere equipamiento, solamente demanda, y la desventaja que va a tener, demanda tiempo, o sea, demanda en el hecho de enseñarla, de conocer y manipular la escala por parte de los jugadores. Hay que someterlos a todo el espectro de carga para decir cuándo es un entrenamiento leve, una carga fuerte, una carga intensa o una carga máxima. ¿Bien? Nosotros lo que hemos usado también para validar la intervención a partir de indicadores subjetivos a través del Ente Nacional de Alto Rendimiento y gestionado por Silvio Santander y por Ezequiel Lavallén, lo hemos utilizado estos indicadores derivados de la acelerometría como pueden ser los Catapult. Hay otras marcas, los WIMU, por ejemplo, en España y demás, pero bueno, nosotros utilizamos este tipo de dispositivos, que no quiere decir que nos va a solucionar todo lo que no puede o puede llegar a ser un jugador, solamente analiza rendimiento físico. No nos va a decir si está bien o está mal, solamente nos va a vislumbrar lo que hace, cómo lo hace y cuánto lo hace. O sea, vislumbra nada más la tasa de esfuerzo de los jugadores en entrenamiento o en cancha. Las variables son infinitas y es imposible no tentarse en manipular todas. Por ahí los preparadores físicos sí tenemos el ojo, sí tenemos la formación para diseñar o implementar la carga en función de todas las variables que nos brinda el dispositivo o el software. Lo que nosotros le pedíamos a los entrenadores era manipular 3 o 4 variables, llámese player load, la cantidad de saltos, el player load por minuto y algunos indicadores de desaceleración en banda de media y alta intensidad. Lo que nosotros habíamos hecho era, esperá que cierro esto porque no lo veo. Ahí se sigue compartiendo la pantalla, Hugo. Sí, Fede, se ve perfecto. Bien, perfecto. Lo que nosotros habíamos estandarizado, que nos llevó todo un año, estandarizar a partir de 10 minutos, o sea, proyectándolo en 10 minutos, que no quiere decir que entrenen ese volumen los drills puntuales, sino que teníamos ciertos indicadores de carga con acá valores de semáforo en verde, en amarillo y en rojo,
ciertos indicadores de cuánto nos representaba a nivel carga, a nivel player load. Para los que no estén familiarizados con la terminología, son todas las acciones que hace el jugador en los 3 ejes. Bien, eso es lo que sensa el dispositivo, sin ponernos a descripciones puntuales y sin detallar bien cosas bien finas para no irnos de la charla. Pero bueno, tenían un glosario de carga donde se cuantificaba no solo variables asociadas al volumen, a cuánto hacer, sino variables asociadas también a la intensidad, que tenía una correspondencia con el estrés mecánico y neuromuscular. Entonces era un glosario donde decíamos, che, mirá, organizate de esta manera, no necesariamente siempre tenés que hacer un 5x5 mitad de cancha, porque te puede tener estas implicancias en esta información o esta implicancia para después para tomar decisiones al otro día o a la otra semana y demás. Lo que nos permitió esto es organizar a los entrenadores, justamente organizarnos nosotros en el hecho de dosificar la carga. Esto es, si ven arriba, la carga total en el entrenamiento del equipo, en qué variables se utilizaban, en el player load, en el entrenamiento individual, en los entrenamientos en la sala de gimnasio, en la sala de pesas, cuando hacíamos algunas cosas en preparación física y cuando hacíamos énfasis en los mecanismos de recuperación, métodos y demás. Y la carga de entrenamiento de partido, lo que era, justamente nosotros podíamos cuantificar lo previo, cómo llegaba el jugador, pero que estaba asociado a todo lo que había hecho la semana anterior o los días anteriores al partido. Pero la carga del partido no se puede cuantificar. Eso es algo que nosotros no podemos decir. Sí tener valores de referencia, pero no lo podemos cuantificar. Eso es lo que lo hacen, y bueno, pero no le podemos decir a un jugador, mira, no saltes más de tantos saltos por encima de 40 centímetros porque vas a tener una incidencia lesional mucho más alta. No, no se puede. En ciertos momentos se tira toda la carne al asador, como decimos nosotros, o no se tira. Bien, lo que no ha permitido es estructurar a partir de valores de referencia. Por ejemplo, nosotros sabíamos que en el proceso de Lima, si superábamos los 600 player load, o sea, las 600 unidades de carga, en un entrenamiento eran entrenamientos altos. Bueno, entonces, hoy, para establecer esa forma de periodizarlo, esa forma de estructurar la semana, que por ahí empiezan a quedar obsoletos la forma tradicional de periodizar y cómo ondular las cargas, porque responde a otro tipo de variables. Esto es lo que nos permitía justamente establecer a partir de días -3, -2, -1 al partido o posteriores al partido, +1, +2, +3, estructurar justamente la carga a partir de estos datos derivados de la acelerometría. Por ejemplo, a los entrenadores les decíamos, mira, tenés hoy para entrenar con 600 player load, ¿cuánto me representan tiempo? Se puede hacer también, se puede hacer una proyección a partir del tiempo. Y nosotros les decíamos, mira, tenés 30 minutos para utilizar en un 5x5 a toda la cancha. Bien, fenómeno, eso te va a demandar 200 player load. Después es rellenar justamente los casilleros y distribuir con el resto de los 400 player load que nos tienen en un entrenamiento individual, en cuestiones desde la preparación física o de fuerza, preparación física, y lo de la recuperación puede estar asociado a sesiones de lanzamiento y demás. Esto lo que nos permitió es cuánto y cómo hacerlo, y no generalmente asociar que más es mejor, sino simplemente lo justo, orientarlos en una carga óptima, en proceso de selección. Por ejemplo, en proceso de club es distinto, porque el tipo de competencia es más estable, se juega 1 o 2 veces a la semana y nosotros podemos hacer proyecciones en forma exponencial o llevarlos corriéndolos a meses. En un torneo que es ganar o perder, o que te deja arriba o que te deja abajo, o que te permite clasificar a otro torneo, bueno, esto es mucho más fino el tema de intervenir sobre ciertos datos. Bien. Así vamos cerrando. ¿Cuál es el criterio de incrementar o no la carga? Acá, parafraseando a Tim Gabbett y citando a la analogía al medio de Crotone, que limitamos, independientemente de lo que cita Tim Gabbett a partir de las unidades arbitrarias, a partir del RPE por los minutos, de limitar el incremento en un 10% de carga. Porque esto es lo que él citaba, que cuando la carga fue constante, entre un 5% menos y un 10%, llámese 10, 15%, o sea, cuando fluctuaba en forma porcentual en esas unidades de carga, los jugadores tenían un riesgo lesivo menor a un 10%. Entonces, fíjense
cómo a partir de manipular ciertos datos y decir, bueno, ¿cómo? Si yo lo sometí a tal entrenamiento y se lastimó acá, bueno, puede estar asociado a que el incremento, someterlo a picos de entrenamiento en relación a un día anterior o semanas anteriores, es lo que yo le decía, si una jugadora entrena 11, 12 o 13 horas con una variable cuantitativa y se la somete a un proceso de selección y entrena el doble, inevitablemente se puede lastimar, o no, que no necesariamente responde a esto, responde también a otras variables que lo vamos a ver más adelante. Entonces fíjense que desfasar y no contemplar ese porcentaje tiene un aumento lesivo, tiene un riesgo de un aumento lesivo de casi un 50%, por no manipular ciertas cosas, y sobre todo informarlas. No me voy a poner no voy a reparar tiempo en la explicación que hace Tim Gabbett, en el análisis del ratio de carga aguda crónico. Esto puede ser para otro momento y demás. Yo los invito a analizar la obra de Tim Gabbett, es sumamente interesante. Pero yo tuve la posibilidad el año pasado de acudir a la charla, a la capacitación que ha hecho acá en Buenos Aires. Hay otros autores que lo critican, que dicen que no es un número mágico entre ese ratio de carga aguda a carga crónica. O sea, la carga aguda es análogo a la fatiga, donde está transcurriendo el entrenamiento. Y la carga crónica es análogo al estado de forma. O sea, que es la acumulación de esas cargas en las 4 semanas anteriores. Hay diferentes formas de cuantificarlo, si es un ratio acoplado, un ratio no acoplado, si hay un cálculo de IUMA y demás. Bueno, no es el caso citarlo ahora porque lleva mucho tiempo, pero bueno, yo lo que quiero decirlo es, por palabras justamente de él, que no necesariamente es un número mágico, ese santo grial que él plantea, que me soluciona un montón de cosas. A lo que yo voy con esto, para que sea bien gráfico y bien simplificado. Si en una semana 1, llámese, vamos a esta semana, la semana 5, que es la semana de carga aguda, lo que ven ahí de PSE 9, que es la semana de inicio de concentración, que esto tranquilamente puede pasar en un club y demás. Si en la semana 1 tiene un promedio de un RPE de 4, en la semana 2 de 5, en la semana 3 de 5, en la semana 6 de 6, me da un valor determinado. Esperen que voy a correr esto porque no alcanzo a ver. Me da un valor determinado del promedio de ese RPE, de la percepción subjetiva de esfuerzo, que es de 5, pero siempre entre el mismo tiempo, o sea, 90 minutos. Y hay que hacer el cálculo, 5 por 90 me da 450 unidades arbitrarias. Bien, fenómeno. Yo ahí tengo el promedio de la carga crónica de las 4 semanas anteriores. En relación a la carga aguda, la semana 5 que estoy transcurriendo, si la someto en el mismo tiempo y la someto a un entrenamiento muchísimo más intenso y me reporta 9, entonces esa unidad arbitraria se me dispara a 810 unidades arbitrarias. O sea que si yo hago el cálculo entre el ratio de carga aguda crónica, me da un valor de 1.8. Entonces se corre de esa zona de sweet spot que él plantea, de punto óptimo de entrenamiento Tim Gabbett, y lo que hace es, a partir del análisis de la tesis, entonces donde los aumentos excesivos y rápidos en la carga de entrenamiento son probablemente responsables de una gran proporción de lesiones de tejido blando sin contacto. Acá donde los preparadores físicos sí tenemos incidencia directa. Entonces, el hecho de no conocer, volvemos a lo mismo, no anticiparse, no generar ciertos mecanismos anticipatorios, educar a los deportistas, podemos hacer macana justamente cuando la carga predominantemente la tiene que tener el entrenador. Bien, igual es lo que plantea que hay una diferencia sustancial entre atletas robustos, fuertes y frágiles que actúan otro tipo de moderadores para disminuir ese riesgo lesivo. Por ejemplo, la cantidad en años de experiencia de los jugadores, si ustedes ven, con un año de experiencia, entonces la probabilidad de lesionarse en el primer año de competencia a un jugador que tenga más de 7 años de competencia, entonces todos los jugadores que están en ese rango, u otros indicadores, como la fuerza relativa en el tren inferior, o ciertos indicadores también, ciertos test de la velocidad aeróbica máxima. Entonces, él lo que plantea es que no necesariamente hay que centrarse en este número mágico, en este 0.8 o 1.3 del ratio de carga aguda crónica, sino también establecer asociaciones, relaciones en otros moderadores.
en la edad, en el historial de entrenamiento y lesivo, las cualidades físicas, ciertos datos de bienestar, cómo entrena o no la preparación física, factores conocidos que influyen en el riesgo de lesión. O sea, hay que tratar de considerar la carga en su totalidad y no en variables o en datos aislados. Bien, y para ir cerrando, esto es un estudio que se ha hecho en fútbol, en la Premier League, y esto es muy básico, y que lo citaban al principio de la charla, la capacidad de comunicación. Donde acá este estudio, para sintetizarlo, donde la carga y la incidencia de lesiones fueron graves y fueron significativas en equipos de trabajo de baja calidad de comunicación, entre entrenador, preparador físico, asistentes, kinesiólogos y demás, en relación a otros que tenían un sistema mucho más automatizado, donde la comunicación era fluida y de calidad. Entonces la conclusión que era que la calidad de la comunicación interna dentro de un equipo se relacionó y se correlacionó con la tasa de lesiones. O sea que tan simple el hecho de manipular información, que los jugadores tengan adherencia a ese tipo de información, que sea válida, que sea fiable y a su vez tener la capacidad de comunicarla, ya estamos generando un mecanismo anticipatorio por excelencia, justamente para prevenir, si se puede, ese tipo de lesiones. Por eso lo que yo digo siempre es que la comunicación es clave. La idea es tenerla en el triángulo, ese famoso triángulo, a las jugadoras y comunicar, y que esa comunicación sea fluida entre los entrenadores asistentes, entre el equipo médico y entre los preparadores físicos. Así que bueno, Hugo, no sé si hay tiempo para, no sé si me excedí con el tiempo y demás. No, estamos bien. Traté de ser lo más sintético y directo, tocando todo lo que me había sugerido. Así que bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Y gracias a vos, Hugo.